el año 2012 se vivió uno de los capítulos más oscuros y surrealistas de la historia reciente de El Salvador. Bajo el gobierno de Mauricio Funes se firmó la ya famosa tregua entre las pandillas, un pacto entre el Estado y las dos principales maras que aterrorizaban todo el territorio nacional. Lo que siguió fue algo inédito, casi cinematográfico en su aberración. Dionisio Arístedes Humansor, alias El Cirra, y Carlos Lechuga Mojica, alias El Viejo Lindo, salieron de sus celdas para participar en un culto y conversar abiertamente con el pastor Edgar López Bertrán Jr. Los mismos hombres que durante años habían sembrado el terror en las calles, habían ordenado asesinatos, extorsiones, controlando los barrios y sembrando la zozobra en todos los rincones del país, fueron repentinamente transformados en gestores de paz. Se les vistió, se les puso una máscara de salvadores. Se les permitió dar conferencias de prensa, hablar ante las cámaras y, lo más indignante, dar lineamientos al pueblo salvadoreño, como si fueran gobernantes, autoridades legítimas. Pero el punto más aborrecible de esa farsa llegó cuando estos líderes pandilleros fueron llevados al púlpito de una iglesia. Fue ahí cuando esta aberración alcanzó niveles magistrales gracias a aquella gestión que hizo el pastor Edgar López, conocido como Toby Jr., hijo del pastor general y fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista. Él fue el encargado de orquestar el espectáculo cumbre, sentar a dos de los pandilleros más peligrosos del país en el púlpito de su iglesia, pero no como personas arrepentidas, sino que seguían siendo dos sicarios sin la más mínima muestra de fe, sin una sola lágrima de contrición, acomodados y perfilados a las cámaras en el lugar sagrado donde se supone se debía predicar la palabra de Dios. Ahí estaban aquellos dos convertidos de la noche a la mañana en mensajeros de paz, impartiendo su bendición a la tregua mientras el pueblo observaba estupefacto, principalmente los asistentes al culto de ese día. El mensaje era clarísimo, pero muy absurdo, de aquellos asesinos, extorsionadores y verdugos de las comunidades. Ahora los estaban presentando como hombres responsables, representantes de paz, que venían a regalarle la tranquilidad al pueblo salvadoreño. Impresionante, bueno, aberrante. Y sobre todo una burla descarada a las víctimas que aún lloran por sus fallecidos. Allí donde se predica el amor, el arrepentimiento, la redención, subieron aquellos fulanos con las manos manchadas de sangre para promulgar una falsa paz, algo artificial, aquella reconciliación que nunca llegó, mientras el Estado y los sectores de las iglesias los presentaban como predicadores de una nueva era del país. Fue ese momento en el que aquel poder fáctico de las pandillas alcanzó su máxima expresión. Ya no solo controlaban las calles, ahora con la complicidad del gobierno también controlaban el relato, el discurso y los lineamientos públicos. Y lo más insultante de todo este circo fue el silencio cómplice que rodeó la logística del evento. Nadie explicó jamás cómo sacaron a dos de los líderes pandilleros más peligrosos del país de su celda de máxima seguridad para llevarlos como si nada hasta el púlpito de una iglesia. Nadie mencionó qué vehículos los transportaron ni bajo qué figura legal se les concedió ese privilegio extraordinario. Porque estos no eran dos muchachitos arrepentidos ni niños de kinder que iban a recitar un poema. Eran cabecillas de estructuras criminales con capacidad real de seguir ordenando los peores crímenes y ajustes de cuenta desde cualquier rincón del país. Porque tenían acceso a celulares, comunicación con las calles, mensajeros, podían perfectamente seguir dando lineamientos a todos sus mareros en las calles mientras sonreían frente a las cámaras con traje y hasta con Biblias alrededor. Y sin embargo, el Estado guardó un silencio sepulcral por los permisos. Era evidente que existía un pacto no escrito, pero muy real, entre el gobierno de Mauricio Funes y el pastor Toby Jr., que facilitó todo sin el menor obstáculo. La campaña de desinformación, ¿verdad?, que se llevó a cabo en el sentido de propagar que estábamos recibiendo privilegios especiales y una serie de incoherencias. Tras permanecer por más de 4 horas en este lugar, los líderes de la MS y la 18 abandonaron las instalaciones a bordo de este pick-up. El acuerdo de élites, donde el poder político y el poder religioso se aliaron para blanquear a aquellos verdugos del pueblo salvadoreño. Y la pregunta incómoda flotaba en el aire y nadie se atrevía a formularla en voz alta. ¿Cómo era posible que dos sicarios de tan alto rango obtuvieran en cuestión de horas
lo que miles de presos comunes jamás hubieran conseguido en años. La respuesta era tan obvia como repugnante, porque formaban parte del gran teatro de la tregua, porque eran piezas útiles en el juego político y porque alguien muy arriba había decidido que por conveniencia valía la pena dejarlos salir del hueco para que predicaran la paz con aquellas manos que habían cometido muchísimos delitos. Cuando le preguntaron directamente por qué había decidido subir al púlpito a dos de los líderes pandilleros más temidos, de la pandilla 18, al Viejo Lin y al Sirra, de la MS, el pastor Toby Jr. no se complicó demasiado. Con una sonrisa pastoral y gesto de quien está por encima de toda sospecha, respondió que su único objetivo era sacar un buen fruto de estas visitas. ¿Cómo fue que ustedes recibieron la autorización de centro penal? Fue una idea que nació en la mesa pastoral, somos 22. Hace 72 horas solicitamos los permisos con ese deseo de volverles a ver. Quiero contarles que siempre estamos siguiendo los penales, en Apanteos estaremos el viernes y gracias al Señor las autoridades accedieron porque creen que podemos sacar un buen fruto de este tipo de visitas. Esa fue su explicación pastoral, un buen fruto, como si llevar a estos dos cabecillas de las maras con cientos de muertes en la espalda fuera equivalente a invitar a un coro de niños a cantar villancicos. Añadió así como si fuera un detalle menor que tan solo en 72 horas le habían concedido todos los permisos necesarios. Sí, 72 horas para sacar a los peligrosos mareros. Ese tiempo que normalmente se toma para tramitar una salida de rutina para un peso común, ellos lo obtuvieron para que dos de los personajes más peligrosos de las estructuras delincuenciales pudieran predicar desde un altar muy cómodos en los sofás. El pastor Toby Jr. justificó sus estrechos contactos con las autoridades penitenciarias como con las propias pandillas, argumentando que ellos siempre llegaban a predicar a las cárceles, como si el hecho de haber entrado antes a las prisiones le diera carta blanca para sacar a los jefes criminales y sentarlos en el lugar más consagrado de un templo. Era la coartada perfecta, mezclar la labor evangelizadora con el blanqueamiento público de estos sujetos, todo envuelto en un lenguaje piadoso que buscaba hacer digerible aquella tregua. Era comprensible únicamente con las instituciones del Estado, porque estaban alineadas a aquella tregua. Después de todo, eran parte del gobierno del FMLN con Funes, del poder político y de los cálculos electorales. Pero lo que nunca tuvo justificación alguna fue que la iglesia, el tabernáculo, un espacio que se entiende era consagrado al evangelio, se decidiera no solo recibir a estos líderes pandilleros, como si fueran personas consagradas, llevarlos hasta el púlpito. Aquel acto no fue un simple error de juicio, fue una falta de respeto profunda, tanto para el lugar como para los cientos de congregados que aquel día esperaban recibir una palabra sana, bíblica, transformadora. En cambio, tuvieron que escuchar a dos peligrosos pandilleros, hombres que no solo debían miles de delitos, sino de los peores pecados terrenales, y seguían vigentes en las calles, hablando de paz y reconciliación falsa. Sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento, sin una conversión genuina, sin bautismo ni cambio de vida, subirlos al púlpito no fue evangelizar, fue legitimarlos. Y también convertir el altar en un escenario político donde el mensaje de la cruz quedó opacado por el mensaje de la tregua convenida entre las pandillas y el gobierno. La feligresía no fue alimentada con la palabra de Dios, sino con un espectáculo grotesco que muchos hasta la actualidad no olvidan. Así de hundido estaba El Salvador en las garras de las pandillas. Lo más irónico y trágico de todo aquel mal espectáculo de la tregua, con sus conferencias de prensa y abrazos mediáticos, sus líderes criminales convertidos en predicadores de paz, no solo no solucionó nada, sino que terminó siendo un boomerang mortal. Cuando aquel frágil pacto se rompió años después del 2012, el país fue arrasado por una oleada de violencia aún más salvaje, más organizada, más sanguinaria que antes. Resulta que todo ese teatro de privilegios, púlpitos y fotos sonrientes dándose la mano solo sirvió para que las maras ganaran tiempo, oxígeno, legitimidad. Sus cabecillas salieron más fortalecidos, mejor organizados y con la certeza de que el Estado estaba dispuesto a negociar con ellos como si fueran la misma autoridad. Al final, la paz de cartón que vendieron terminó cobrándose con creces con la sangre del pueblo. Pero aquellas imágenes del Sirra y el Viejo Lin sentados como celebridades en un púlpito de la iglesia quedarán para siempre como uno de los cuadros más aberrantes y humillantes de la historia. Para las miles de víctimas y para un pueblo mayoritariamente cristiano que esperaba desde el altar una palabra de verdad,
y no un teatro de criminales de la tregua. Ver a verdugos sin arrepentimiento ocupando un lugar reservado para la predicación del Evangelio fue una profanación difícil de olvidar. Pero al final, gracias a Dios, aquel vergonzoso espectáculo llegó a su final. Aquellos días pasaron, aquellos espectáculos, conferencias, el reino de las pandillas, que por un tiempo se paseó con permiso del Estado y la bendición de algunos religiosos, fue finalmente desmantelado. Aquel circo, donde eran tratados como gestores de paz, quedó enterrado en el pasado. Se terminaron todos esos privilegios. El Salvador ya no negocia con el mal, ya no le presta sus púlpitos ni les da micrófono. Y esa, sin duda, es una de las mayores victorias que este país ha podido alcanzar en décadas y como una bendición de Dios. Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué es lo que sabía de este caso en especial de haber llevado a dos de los más peligrosos pandilleros al púlpito de una iglesia? Saque su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. Cuídense mucho. Nos vemos. A la próxima.